En primer lado definiremos dos conceptos importantes, la glucólisis y la gluconeogénesis. La glucólisis es una ruta catabólica mediante la que se degrada una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. La glucogénesis es como la biosíntesis de un glúcido a partir de iniciadores más sencillos, no glucídicos como el oxacetato o el piruvato. Los dos tienen en común que las reacciones son reversibles y son termodinámicamente favorables, dependiendo casi de la misma secuencia de reacciones como la glucólisis, pero en sentido inverso. 60% de las reacciones enzimáticas de la glucogénesis son inversas de las reacciones glucolíticas. Aquí tenemos indicado tres procesos de la glucogénesis que se destacan de la glucólisis. A estos tres pasos los designamos rodeos metabólicos. Primer rodeo, de piruvato a fosfoenol piruvato. Ocurre en la última reacción de la glucólisis cuando se forma piruvato. Este último se cambia en oxacetato por descarboxilasa. Después, el oxalatato se cambiará en fosforo piruvato, catalizado por el piruvato carboxilasa mitocondrial. Requiere transporte de la mitocondria. Aquí tenemos marcado la ruta de derecha que predomina cuando el lactato es el precursor de la reacción, y aquí tenemos la lanzadera malato-aspartato para el transporte de NAD. El segundo rodeo, de fructosa 1,6 brifosfato a fructosa 6-fosfato. Pasa una desfosforilación y se libera un fosfato. Esta reacción de la fosfoquinasa 1 es irreversible. El tercer rodeo, de glucosa 6-fosfato a glucosa. El producto final. El resultado final de la reacción de la glucogénesis se ha consumido 2 moléculas de piruvato más 4 ATP formado de los 3 rodeos, más 2 moléculas de GTP del primer rodeo, más 2 NADH también del primer rodeo, más 4 moléculas de agua, una molécula de glucosa más 4 ADP a partir del consumo de ATP más 2 GDP más 6 PI, que son los fosfatos liberados en el segundo y tercer rodeo, más 2 NADH del primer rodeo, más 2 H+, protones. La conclusión es que el producto de la glucogénesis es un proceso irreversible. No se recupera ATP como pasa en la glucólisis, por lo que hay un gesto energético.